Quiero saludarles en primer lugar a cada uno de ustedes, mis hermanos, los que están en este lugar, también a nuestros hermanos que nos ven en las diferentes partes del mundo. Bienvenidos. Tenemos un tema muy extraordinario el día de hoy. Quiero yo que ustedes entiendan algo bastante importante a medida que vamos estudiando. He tenido yo bastantes preguntas que hacerme. Una de las preguntas que me he hecho, del cual no me podía responder, es esta: ¿por qué Israel, conociendo el poder de Dios, que Dios abría el mar, hacía llover comida, les daba todo lo que querían, y estos se volvían a adorar a Baal? ¿Quién es Baal? Baal era el dios de los fenicios, Baal era el dios de los egipcios, Baal era el dios de los babilónicos. ¿Por qué es que tanto les atraía a los israelitas volver y adorar a dioses que nunca hicieron absolutamente nada por ellos? Esta inquietud yo la tenía en mi cabeza siempre, y un día dije, voy a estudiar por qué. Y cuando estudio el por qué, ni siquiera la iglesia del día de hoy, que tiene claro que Baal es un dios falso, ha cesado de adorarlo hasta el día de hoy. Entonces, comprendiendo lo que es la adoración a Baal, recién entonces entenderán ustedes que muchos de nosotros probablemente estemos adorando a Baal en este mismo momento y nos admiremos de los israelitas del pasado y digamos, pobre hombre adorando una estatua. Pero el principio no ha cambiado. El principio sigue siendo el mismo. Tanto era la práctica en el que el libro de Segunda de Reyes 23 nos cuenta algo interesante. Esto es magnífico, que me sorprende. Tanto era que el pueblo de Israel adoraba a los dioses fenicios, a los dioses cananeos, a los dioses de los amorreos, a los dioses de los filisteos, que todos esos, aunque eran diferentes pueblos, la religión era la misma, adorando a Baal de diferente nombre, en diferente civilización, pero era el mismo. Y no ha cambiado esta práctica. Tanto era que en el capítulo 23 de Segunda de Reyes dice así el verso número 4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Bet-el, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para quemar incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodiaco, y a todos los ejércitos de los cielos. Miren lo impresionante que aquí. Un rey llamado Josías, que viene después de un largo gobierno de reyes paganos que habían hecho a Israel idolatría y que habían quitado inclusive toda la práctica de Israel. Viene un personaje llamado Josías que a los 8 años es llamado para ser rey, pero a los 26 años que él tiene se da cuenta. El tema pasado vimos todo lo que él hizo con el templo, cómo recolectó, cómo hizo una reforma. Dentro de esa reforma, Josías, el rey, a los 26 años, dice lo siguiente: vayan y saquen todo lo que hay en el templo de Jehová, hecho ¿para quién? Para Baal. No solamente el pueblo de Israel se había apartado de Jehová, había descuidado el templo de Jehová, sino que habían fabricado instrumentos de adoración y lo habían traído, ¿dónde? Al templo. Había utensilios en el templo de Jerusalén, un lugar donde no entraban comúnmente las personas. Los propios sacerdotes se habían contaminado y habían metido en el templo
utensilios para la adoración de Baal. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel? El pueblo que comió maná por 40 años, el pueblo que vio a Moisés abriendo el mar, el pueblo que vio la nube, el pueblo que vio los milagros por 40 años, ahora no estaba adorando a Dios, estaba adorando a Baal. Y por muchos años los reyes antes de Josías venían en esa práctica. Ahora viene Josías y dice, no, vamos a quitar esto. Y mi pregunta es, esta mañana yo quiero talar con ustedes esta importante información. ¿Por qué los israelitas mucho amaban adorar a Baal? Y vamos a ver, es que las prácticas de la adoración a Baal tenían que ver con varias cosas. Apunten la primera. Los adoradores de Baal tenían como un común denominador que en todos sus cultos a Baal ellos debían practicar relaciones sexuales desenfrenadas dentro de sus fiestas bailables que hacían en los árboles frondosos o en los postes que ellos ponían para la adoración. Escuchen lo impresionante que voy a decir. ¿Saben ustedes que la práctica de adorar a Baal, para ir a sus cultos de Baal, lo primero que se hacía era poner un lugar alto, un estaca vertical? Ustedes van a ver eso mucho en la Biblia, diciendo los postes de adoración, los árboles frondosos de adoración, eran lugares donde los fenicios, babilónicos y todas las civilizaciones antiguas se iban a adorar ¿a quién? A Baal. Pero la práctica era que coman mucha comida, que empiece el mucho vino, que empiece la música y que haya relaciones sexuales de una manera abierta, no solamente entre un hombre y una mujer como Dios lo estableció, sino que había intercambio de parejas allí y todo el mundo sin tener novia, sin tener una esposa, se iba por una noche de placer. ¿Por qué es que esto sucedía? Es porque en la mentalidad de los fenicios, en la mentalidad de los cananeos y en la mentalidad de los babilónicos, estas prácticas tenían que ver con la fertilidad. Es que si practicamos esto, los dioses van a estar contentos con nosotros y van a hacer que nuestras tierras produzcan mucho y van a hacer que las lluvias vengan a su tiempo y el sol no queme como para quemar las plantas, porque este Baal era el dios de la fertilidad, el dios del clima, el dios sol, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con eso. Entonces, la práctica de adorar a Baal era que todo individuo debía ir, pero antes de llegar al acto de intercambio de parejas y la juventud ahí mezclada y una juventud muy eufórica, debías primero arrodillarte ante Baal, presentar tu ofrenda, luego quemabas el incienso a Baal, dabas tu sacrificio a Baal, y después de eso venía la comida, la música, el vino. ¿Y en qué terminaban? Terminaban en lugares de lujurios desenfrenados. Era una práctica de relaciones sexuales masivas. ¿Estoy diciendo claro acá? Era que todo el mundo sucedía. Mientras Dios, en el libro de Deuteronomios, el capítulo 18, el verso 9, Dios le dice a Israel así: cuando ustedes entren en la tierra de Canaán, es la tierra de los fenicios, no hagan en ellos las prácticas de esas naciones. Y empieza a enumerar un sinnúmero de prácticas de esas naciones. Dentro de ellas, hoy vamos a ver algunas. Y le dice: cuando ustedes vayan allá, no practiquen, por favor, ese tipo de abominaciones. Ahora, ustedes van a ver que cuando vemos acá, el pueblo de Israel era un pueblo que llegó a la tierra de los cananeos. A Canaán llegó. ¿Se acuerdan? De Ur a Canaán. De Egipto, ¿a dónde? A Canaán. Y llegaron a un ambiente donde los vecinos que vivían alrededor, los pueblos que vivían alrededor de ellos, anunciaban y decían: el día
día domingo va a haber la adoración a Baal. ¿Cuántos jóvenes quieren dejar de ser vírgenes ahí? Y esa novedad se regaba por todos lados, que llegaba ¿a dónde? Al pueblo de Israel. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que pasaba con los israelitas en ese momento? ¿Verdad? En Israel había leyes, pero allá no había. De manera que los israelitas, solteros, casados, de todo, porque ahí no había nada, no es que aquí practican solamente, están invitados solamente los solteros, no, eran de todo, sea soltero, casado, viudo, divorciado, lo que sea. Tú te ibas a adorar a Baal, arrodillarte ante Baal, ¿qué más? Presentar tu ofrenda, presentar tus holocaustos, presentar tu incienso y luego terminar comiendo, emborrachándote, bebiendo mucho y terminar con una lujuria tremenda. Hoy el mundo ha llegado a estos extremos. Los lugares y postes altos hoy en día son las discotecas. Conozco muchísimas personas, muchísimas mujeres que nos cuentan experiencias y nos dicen cosas como: yo me fui a una discoteca y conocí a alguien allí, nunca supe su nombre, no sé quién es, dormimos toda la noche y al día siguiente no pasa nada. Aquí inventando canciones como la que canta Thalía, si no me acuerdo, no pasó. ¿Cómo que no pasó? Pasó toda la noche. El problema es que estabas tan fumada, tan tomada, que ni siquiera te acordaste. ¿Cómo que no pasó? Claro que sí. Y hoy en día las discotecas en la ciudad se han vuelto el punto de encuentros que terminan en este tipo de prácticas: beber, alcohol, música y adorando ¿a quién? A Baal. Esas eran las prácticas que no vienen simplemente del tiempo de hoy. Y no importa si te vas a casar con esa persona, la cual era básico en la Biblia, que debías estar y dormir con una persona que va a compartir el resto de tu vida contigo. Pero a ellos les importa un bledo eso, de manera que había que acostarse con una y con otra 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 y terminar así sin pensar que vas a sostener una vida al lado de esa persona. No sé si me estoy dejando entender. Eran las discotecas de los tiempos fenicios, las discotecas de los tiempos antiguos. No es que esta práctica es habitual y se descubrió en el siglo XX, en el siglo XXI. Ya estas prácticas venían desde la antigüedad y eran el culto que la gente hacía al dios Baal, al dios de la fertilidad. Millones de personas mueren con SIDA y millones de personas han pasado por este tipo de lugares y este tipo de experiencias. Escúcheme bien lo que voy a decir, iglesia. Esta era una de las prácticas más difíciles de soportar en la juventud de Israel. Esta práctica era una de las prácticas más difíciles de enfrentar mientras tú colindabas con pueblos que practicaban gratuitamente estas fiestas. Y yo quiero decirles una cosa muy importante. Las mujeres antiguas han sido mujeres realmente hermosas. No usaban maquillaje tan exagerado como hoy. Tenían una belleza bastante pronunciada desde los tiempos antiguos. Así que cuando a Israel se le presentaban la oportunidad de estos, la gente inmigraba en manada a adorar ¿a dónde? A Baal, quemando su incienso, por terminar con una noche de lujuria y de placer desenfrenada. Y al día siguiente no te acordabas con quién era, quién se llamaba, si te vas a casar o no. Eso ¿a quién le importa? Hoy en día esta práctica es totalmente habitual. Y no solamente para la juventud, sino que iban los hombres también que tenían mujeres, casados. Y les voy a decir una cosa muy importante. A mí, yo escucho siempre la pregunta o el dicho, dicen: cásate para que no te andes quemando. Como que si el matrimonio es la solución para que no te andes quemando. Conozco muchos hogares que están rogando que sus mujeres se mueran porque ya tienen otra vista o puesto los ojos en otra mujer
y que si quisieran quedarse viudos, porque ¿quién les dijo a ustedes que la fornicación o el adulterio, los problemas para solucionar eso es que tú te cases? No, mi hermano, déjeme decirle que hay gente más infiel, y inclusive dentro del matrimonio. Así que la solución a adorar a Baal no es que tú te cases y yo casado ya no adoro a Baal. Déjenme contarles que esto aún no es la solución. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del mundo, ¿verdad que sí? Porque no sería incoherente estar hablando de la iglesia. Estoy hablando de la gente que no tenía a Dios. Ahora, hay un programa que no es inevitable no tropezarse con ello, un programa Descubriendo Infieles. Ustedes se acuerdan de una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba esta? Lisbeth no sé qué, de Badabun, ¿se acuerdan? Ella andaba descubriendo la infidelidad. Hermano, la infidelidad es el hecho de que no estás satisfecho o satisfecha con la persona que tienes al lado, ¿verdad que sí? Entonces, miles y miles y miles de hogares hoy se destruyen por la infidelidad, porque hombres como mujeres han tomado decisiones de ir con otras personas. Antes yo me pregunté y decía, ¿será que antes no había mucha infidelidad? No, había demasiado. El problema es que no había teléfonos celulares, y como no había teléfonos celulares, uno pues era su infidelidad más oculta. Pero como ahora hay teléfonos celulares, pues la infidelidad se descubre a menudo más, y hay cientos y cientos y cientos de parejas que se casaron diciendo que me caso es para ya no salirme de esa vida, no, para dejar de quemarme, no, es porque en realidad no termina allí la práctica de la adoración a Baal. Así que los israelitas, imagínate el pueblo de Dios, imagínense el pueblo de Dios, imagínense juventud, que tus amigos o tus amigas te digan, vamos a la discoteca, mira que ahí tú puedes enamorarte de cualquiera, no hay problema. Hoy está de moda el dicho, amigos con derecho, y no pasa nada, porque los amigos con derecho no se preocupan el uno por el otro, ni le importa si tienes novio o no tienes novio, no le importa nada, simplemente es un vacile, punto, aquí no pasó nada, y nos vamos a la siguiente noche de reunión de discoteca y conocemos de nuevo otras mujeres diferentes. Tanto hombre como mujer hoy en día se van con pensamientos ya diferentes de lo que antiguamente la gente lo hacía, probablemente, pero la mayoría de los que buscan lugares como estos son lugares porque quieren terminar en lugares de lujuria, adorando al antiguo Baal, que de hecho su espíritu no ha desaparecido hasta el día de hoy. Y no me vengan a decir que la práctica de adorar a Baal es una práctica que lo hacían los fenicios. Pobres israelitas, ¿cómo van a adorar a Baal? Pobres de sus hombres, ¿acaso no conocían al Dios del cielo? Sí lo conocían. Pero es que Baal, su adoración era terrible, era el punto de debilidad del ser humano, el punto de debilidad del hombre. Así que para que ellos no vayan a ese tipo de prácticas, tenías que ser un hombre que realmente has doblado rodillas y te habías quebrantado delante de Dios para poder soportar la presión que tenían los fenicios sobre Israel. Alguien diga amén, por lo menos. Hermano mío, esto es terrible. Por eso, entonces yo llegué a comprender, digo, entonces los israelitas, porque yo no entendía, créanme, yo no entendía por qué los israelitas se iban a arrodillarse a un palo si conocían al Dios del cielo. ¿Por qué presentaban ofrendas a una madera si conocían al Dios del cielo? Era porque ellos querían terminar en lujuria. Querían gratis ir y estar con 5, con 6, con 7, con 8, con 10, no sé con cuántas, hasta donde dé la fuerza. Pero querían ellos demostrar sombría. Y las mujeres de los fenicios, y las mujeres cananeas, y las mujeres amorreas, y las filisteas, y todo lo que pueda venir a mi boca de los pueblos paganos, estaban disponibles. No es que a mí me prohíben, no, era una práctica que todo el mundo lo consentía, porque era una adoración a Dios. No había límite y prohibiciones, no había nada de eso. No sé si me estoy dando a entender. Las prácticas del pueblo cananeo hoy suceden cada día en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Y lo peor de todo, iglesia, inclusive
probablemente, y no me logro equivocar, de que nuestros hijos estén pensando en ir a la próxima discoteca. Sí, mucho cuidado con eso. Los padres son responsables de sus hijos. Ahora, si ellos maduran y se van, después de ser ciudadanos, que se vayan, ya no es tu responsabilidad. ¿Estoy siendo claro? No, es que ellos son inocentes. No, nada de eso. Es la casa de Baal. A los lugares donde no deben ir. A los lugares donde no deberían de ir. Y usted puede decir, pastor, pero tú lo que estás diciendo es un invento. Me he dedicado por años a investigar el tema. Lo dice la arqueología, lo demuestra la historia, lo demuestra así lo que les estoy diciendo. Y aún la Biblia, alguien dirá, no creo. Sí, vamos al libro de Números, el capítulo 25. Les voy a dar solamente un ejemplo. Números, el capítulo 25. ¿Dónde está Números? Me olvidé de Números. Que alguien me instruya. Números capítulo 25. Mira lo que dice este verso. Quiero que manejen pura Biblia, hermanos. Mira lo que dice el verso número 1. Israel acude a Baal peor. Es el mismo que les estoy mencionando, el mismo Baal. Dice el verso número 1 así. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo. ¿A qué los invitaban? A los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mi pregunta es, ¿quiénes venían a los israelitas a invitarlos? ¿Quiénes? Hermano mío, ¿ustedes creen que a nosotros los jóvenes no nos dicen, no nos invitan a las discotecas? ¿Aquí a cuántos no les invitaron? Son las mujeres de Moab las que iban a los israelitas y les decían así, ¿qué cosa? ¿No quieren venir a la fiesta de Baal? Ellos sabían que en la fiesta de Baal hay comida, hay alcohol, hay fiesta, mucha música, y terminaban ¿en qué? En lujuria. Pero antes de eso, tenías primero que adorar ¿a quién? A Baal, arrodillarte ante él, darle tu sacrificio, quemar incienso, y luego pues estaba supuestamente ¿qué? La gratificación de Baal. Hermanos míos, déjenme contarles que estas mujeres de Moab, que también adoraban a Baal, ¿ustedes creen que les importaba la dignidad? ¿Ustedes creen que les importaba el matrimonio? ¿Ustedes creen que les importaba la familia? ¿Ustedes creen que les importaba una relación? ¿Ustedes creen que les importaba la fidelidad? No. A ellos no les importaba nada, y hay múltiples y millones de personas, yendo no muy lejos, que han llegado a este extremo, de tener parejas sin importarles si se van a casar o no. Bueno, vamos a ver si funciona, nos casamos, si no. Y si no, pues cambio de 1, de 2, de 3, de 4, y el 5, y el 6, y el 10, ¿a dónde da? Y ¿saben qué? El lema es, disfruta tu juventud. ¿Y cómo se disfruta la juventud? Así. Disfruta, conoce, ten muchos pretendientes y muchos amigos. Y ponte ahí en las redes sociales a mostrar lo que no debes mostrar, para que tengas un montón de likes y seguidores que claro, solo miran tu trasero y te mandan muchas solicitudes y muchas invitaciones, porque lo que quieren es invitarte a adorar a Baal y terminar en cosas desenfrenadas que el pueblo no se resistía a ello. Cuando ustedes ven aquí el libro de Números 25, van a ver el contexto. Las mujeres que invitan a adorar a Baal a los israelitas, no les importa si los israelitas eran casados. Y créeme que hay mujeres que no les importa que si el hombre es casado, que si tiene o no tiene mujer.
Eso es lo que menos importa. Con tal que nos dé una noche desenfrenada, no nos interesa el resto. ¿Ustedes creen que a ella les importaba? No, es que tiene familia. La honradez y la dignidad de los pueblos moabitas no existían, como también no existen hoy en pleno siglo XXI dentro de nuestro tiempo. Y créanme que hay mujeres que jamás les importaría y que hay hombres que jamás les importaría si salen con personas que son comprometidas o no. Por eso existe la infidelidad. De lo contrario, no existiría. Porque si hubiera mujeres que les importara que esa tiene una familia, no se meterían. Si hubiera hombres que se importarían que esa mujer tiene familia, si les importaría, no cometerían semejante acto. ¿Por cuál cosa sucede? Por eso. Pero claro, tiene que suceder porque el hombre no conoce a Dios. ¿Verdad que sí? Tiene que suceder porque no conoce a Dios ni teme a Dios y está en esa vida, claro, por eso. Pero conociendo a Dios ya, la cosa es diferente, ¿verdad? Amén, iglesia. Esto no pasa en la iglesia, esto pasaba en los pueblos moabitas, en los pueblos cananeos, en los amorreos. Esa práctica pasaba allá, hermanos. Ahora, ustedes van a ver, yo estoy en la introducción del tema y ya no va a terminar el tiempo. Ahora, la segunda práctica que los israelitas tenían dentro de esto eran las comidas. Mucha comida en esas fiestas. Como que el apetito también era la debilidad de ciertas personas, ¿verdad? Como que el apetito también pasaba factura. Y era una práctica cotidiana. Los israelitas aprendieron de eso. Por ejemplo, si ustedes van conmigo al libro de Éxodo 32, yo voy a leer este pasaje. Éxodo capítulo 32. Muy bien. Dice así el verso número 6. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó después de eso a regocijarse. ¿Saben qué? Los israelitas, después que habían hecho un becerro de oro, ¿sí? ¿Dónde aprendieron esa práctica? Son los pueblos paganos que tenían este tipo de prácticas. En los pueblos paganos lo aprendieron. Cuando vinieron, Dios nos llamó al Sinaí, ellos empiezan a hacer, ¿qué cosa? Empiezan a hacer un becerro de oro, ¿sí? Y luego de esto, de tener prácticas dentro de Israel, escúcheme bien lo que voy a decir, la Biblia no detalla, pero la arqueología y la historia demuestra que las prácticas que ellos estaban haciendo ahí no solamente eran bailar sobre un becerro de oro, no era solamente bailar sobre un becerro de oro, era comer mucho vino y terminaban en relaciones sexuales desenfrenadas allí, a la vista de todos. Estoy siendo claro, estas prácticas lo hacía Babilonia, lo hacían los griegos, inclusive ellos eran muy adictos de este tipo de prácticas que desde los años antiguos era bastante conocido y común, que normalmente ver a alguien coyuntando en la calle no era simplemente, ahora hasta te puedes sorprender. En los tiempos antiguos esto es algo normal, era algo normal. Están adorando a Baal, están adorando al Dios de la fertilidad. ¿Ya? Aquí el pueblo, después de hacer esto, dice la Biblia que madrugaron y ofrecieron holocausto. ¿A quién le ofrecieron holocausto? ¿A quién? A ese becerro de oro que representaba a los dioses a los cuales ellos habían servido, los fenicios, dioses de los mesopotámicos. Y después de hacer esto, ¿qué dice? Comieron mucho. La comida tenía que ver bastante. Es que en toda fiesta tiene que haber comida. Yo voy por la comida, ¿verdad? Sí, anda por la comida, pero corre después, porque después viene ¿qué cosa? La fiesta. Y miren qué vino después de la comida. Dice que se levantaron a regocijarse. ¿Cómo se regocijaban? ¿Sí? Si ustedes siguen leyendo el verso número 17, ahí dice cómo se regocijaban. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Dice: guerra, creo que está viendo abajo. Y mira lo que dice el verso número 18. Y respondió: no. Es voz de ese no es voz de guerra, ese mi voz de alariado.
Sí, de débiles, voz de cantar oigo. Verso 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro, ¿qué dice? Y las danzas y ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y las quebró. ¿Saben lo que Moisés vio con Josué cuando bajaban? Veían así, esto la Biblia no lo relata, pero les voy a contar desde el marco histórico. Cuando Moisés bajó, él vio que habían sentado muchas personas tomando alcohol, vino, borrachos. Por acá Moisés vio que la gente estaba bailando y danzando ahí al becerro de oro. Y por allá las mujeres semidesnudas con hombres acostándose en las piedras. Todo lo que eso vio no lo describe la Biblia, pero por las investigaciones que se hace de cómo se practicaban y se daba culto a los dioses, era primero holocausto. Ustedes van a ver aquí que ellos habían quemado el holocausto, madrugaron para quemar el holocausto. Vamos tempranito, quemamos el holocausto para que después venga la comida, después venga la fiesta, la danza y luego terminen en qué. Es que eso era algo normal en la práctica de ellos. Porque ellos vivieron en pueblos paganos que no conocían a Dios. Y Dios los sacó para que sean librados de todo ello. Dios diciéndoles que estas prácticas no se hacen y que cada uno tenga su propia mujer y que le sea fiel. Pues las prácticas de Baal solo tenían dos cosas de cómo consumirlo, por lo menos allí. Una era que tú conozcas al Dios de Israel. Dos, que tengas y seas un hombre de amor y palabra y que con tu esposa tú puedas tener lazos de confianza y de servirle a Jehová. Si Dios no edifica tu casa, ¿qué dice la Biblia? En vano se preocupan los edificadores. La única manera de matar al Dios Baal era que el pueblo de Israel se entrelace con su mujer y vivan siendo fieles delante de Dios con decisiones y votos ardientes. De lo contrario, no iban a pasar la prueba, porque Baal estaba a la vuelta de la esquina. Cada domingo tenían cultos y reuniones ellos, porque a Baal se adoraba el primer día de la semana, según las fuentes históricas que tenemos desde los siglos muy tempranos, desde la arqueología en Mesopotamia. El domingo no era un culto a Cristo en la resurrección hace 2000 años atrás, era un culto muchísimo más antiguo que ya se venían haciendo estos tipos de prácticas. Cada domingo, cada primer día de la semana, ya los cultos a Baal sonaban desde temprano. ¿Estoy siendo claro aquí? Aquí el pueblo, ustedes van a ver, quemando incienso. Y cuando bajó Moisés con Josué, dijo, parece que escucho que alguien los está matando. Y no, un momento, no es. Y están cantando. Estaban tocando ahí los instrumentos y danzando y ese tipo de prácticas desenfrenadas. O sea, que quiere decir que la práctica también de adorar a Baal tenía mucho que ver con la alimentación. Sí, Señor, es que tenía que ver con la comida también que ellos ofrecían a sus dioses paganos. En el altar se sacrificaban para Dios animales limpios. En el altar de los paganos se sacrificaban animales que no les importa si Dios lo había prohibido o no. El cerdo era uno de los principales banquetes que había dentro de la casa ¿de quién? De los fenicios, el cual también hasta el día de hoy es muy difícil sacarla de la iglesia. Y no me quemo y no digo, y quizás no hago una acusación generalizada, pero estoy casi seguro que aquí esta mañana hay más de uno que aún no puede sacar el cerdo de sus platillos favoritos o cualquier otro animal que esté prohibido y que no se presentaba en el altar de Jehová Dios, porque Dios inclusive en esto le dio órdenes a su pueblo diciendo, no comerán el chancho, porque no lo he creado con ese fin. Y claro, es muy sabroso el chancho, ¿no? Sí, la Pachamama, ¿verdad, mi hermano Alba? Ahí que no falte el chancho, sácalo de ahí, hermano. No podemos nosotros dejarnos llevar por la panza. No, Dios puso leyes muy bien y tienen que ser respetadas como Dios quiere. No, pero es que a mí me gusta. ¿Qué importa que te guste a ti? Lo importante es que le guste a Dios. La Biblia en el libro de Proverbios dice, si tienes tan apetito cuando te sientes en la casa de un rey, ponte un cuchillo al cuello y examina primero para ver si lo que te han puesto es o no es lo que uno debe comer.
Y otra de las cosas más importantes que señala la Biblia de cómo se adoraba a Baal era el baile. ¿Cuántos amantes del baile están acá? Levanten la mano. Ahorita lo sacamos el espíritu de fiesta y baile y mover el trasero sin ninguna vergüenza. Hoy hay un montón de bailes estúpidos que se han fabricado. De verdad, antes la gente bailaba pues con distancia. Yo me acuerdo mis primos que se iban a bailar y bailaban. Decían, nos estamos olvidando el pañuelo y arriba y traían el pañuelo y bailaban a distancia. Ahora, hermanos, si el hombre no se pone encima de la mujer y lo hace como perro, no es baile. De verdad, la práctica de Baal se ve en cada discoteca ya. Y desde niños, ay, a ver cómo perreas, dale, muévela, eso, hasta el piso. ¿Qué es eso? Es una sinvergüencería que solo en la mente de una gente estúpida puede estar eso, como padre de familia. Pero eso sucede afuera, no sucede aquí en la iglesia, ¿verdad? Y qué bien, cuando el niño perrea hay que aplaudirlo, ¿ve? No, eso se ve hoy en día en la iglesia. El baile era una típica adoración para Baal en los tiempos antiguos. Y esto no ha cambiado aún. ¿Y cuántos, siendo inclusive de la iglesia, se han sentido atraídos por el baile? ¿Ah? Hermanos, les voy a decir una cosa, todo es una determinación. No tiene que ver esto. ¿Por qué se los digo? Porque yo vengo de una familia disfuncional. Mi papá nos abandonó cuando tenía yo 7 años. Mi papá era un borracho, un adicto él no le importaba si había plata o no, tenía 7 hijos, eso muy poco le importaba. Tenía un buen trabajo él, un hombre profesional, pero la familia que él tenía era la más pobre del pueblo. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de él. Entonces, yo me crié sin consejo de padre. Mi papá nunca se sentó a darme un consejo. Mi mamá nunca tuvo tiempo para mí, para darme un consejo, porque tenía 7 hijos que criar y ni un marido, y ni una profesión, y ni una casa propia. Así que ella tenía que lavar ropa todo el día para mantener a sus hijos desde la temprana edad. Entonces, nosotros nos criamos. Yo fui independiente desde los 11 años. Trabajaba para mí, me compraba mi ropa, todo hacía yo y me educaba yo. Pero les explico algo interesante. ¿Ustedes creen que yo no me sentí tentado? Porque yo no era cristiano en ese tiempo. Pero yo en mi corazón, cuando mi papá se fue de la casa, tenía 7 años, yo determiné en mi corazón. Y le miré a mi mamá a los ojos y le dije, mamá, mírame, escúchame bien lo que te voy a decir. Jamás me voy a ir a una fiesta. Nunca en mi vida voy a pisar una discoteca. Nunca me vas a ver ebrio. Nunca, jamás lo voy a hacer. Desde los 15 años empecé a jugar deporte para los grandes ya. En mi pueblo había la Copa Perú que realizaban. Yo no era tan bueno ni tan malo, pero me seleccionaron para jugar para la selección de mi pueblo. Ahí Kleiser puede acordarse de esas épocas que desde allá. Jugaba. Era un buen jugador. De manera que campeonábamos. ¿Y en qué terminaban esos campeonatos? En borrachera y a conocer mujeres. En serio. Pero ¿saben qué? Yo llegaba hasta el campeonato y celebrábamos el triunfo y nos tomábamos fotos. Y yo decía, yo me voy. Porque yo no voy a estar en medio de ellos tomando. Y el equipo me conocía y me decía, toma tu gaseosa, váyase. Porque mujeres no queremos acá, váyase. Porque los verdaderos hombres se quedan en la fiesta. Y a pesar del bullying y de todo, y que no, hay gente que se siente insegura. Toma este vaso de alcohol si eres varón. Y como se siente, duda que es varón, se lo toma para que digan que sí es varón. El que tiene su identidad segura, ¿por qué vas a estar dudando, hermano? Yo me reí y decía, aquí están solamente los hombres. Me decía, aquí no están las mujercitas. Yo me reí porque yo sabía que soy hombre. Y bien hombre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no hay gente que se queda porque lo duda. Si eres hombre, tómate. Si eres una buena mujer, macha, tómate esto. Entra conmigo. Son tonterías. ¿Cuántos dudan aquí que son hombres? Con la igualdad de género hoy día, uno puede tomar la decisión que si es hombre o es mujer o qué es. Y hasta caballos se sienten algunos, el cual si no lo duda. Hay mucha gente que es humano, pero es un caballo, de verdad. Y no lo digo peyorativamente, sino por las decisiones que toma, porque la Biblia dice, no seas como el mulo, no seas como el caballo, sin entendimiento. Y cuando digo a la gente mula o caballo, me baso en ese texto, no porque sea una mula en el sentido literal, ni en el sentido de insulto, sino porque la Biblia dice que tienes que discernir en tus decisiones, en tus tomas de decisiones. Estoy siendo claro aquí. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que dentro de esas fiestas que se hacía como servir a los dioses fenicios, completamente el pueblo de Israel había caído. ¿Y quién no se sentiría tentado, jóvenes, adultos, y todos los que estamos aquí? ¿Quién no se sentiría tentado de dejar al Dios de Israel
solamente por ir a arrodillarse un momentito delante de una estatua de los dioses de acera, los dioses de los fenicios, de los cananeos, y terminar después bien comido, terminar después supuestamente complacido, ¿sí? Con mujeres disponibles a estar contigo, no importa si tengas mujer o no. Así que era muy difícil deshacerse del dios Baal. ¿Se dan cuenta ahora? Ahora están entendiendo los israelitas. Es que no pueden juzgar desde la perspectiva de aquí, ay, pobres israelitas que se iban a arrodillarse como todos pobres, Salomón como se arrodillaba ante un palo. Pero que no entendía acaso, no, es que las prácticas que había detrás de eso eran fuertes. Y que la iglesia no le duele probablemente hasta hoy. Y que estoy casi convencido de que hoy inclusive aquí haya más de uno luchando con esa misma tendencia de Baal. Estoy casi seguro. No sé si me dejé entender ahora. Hermano mío, déjame decirte algo impresionante. Yo quiero que ustedes decidan en su corazón serle fiel a Dios. Porque los dioses de Baal, aunque la práctica literal de adorar a Baal feneció mucho tiempo atrás, el espíritu de Baal está presente hoy en día, la cual es la comida desenfrenada. Las pasiones desenfrenadas, ¿sí? Y hoy en día hay que disfrutar de la juventud, ¿sí? Decía una publicación el otro día de jóvenes que decían así, este es el lema, disfrutando ¿cómo decía? Disfrutando al elegido antes que venga algo por ahí. El lema en sí decía que estaban tratando de disfrutar hasta que venga ¿quién? El elegido. ¿Saben? Un hombre sabe que una mujer ya disfrutada es como un carro bien usado, que poco valor tiene. ¿Verdad que sí? Pero el mundo nos ha dicho lo contrario. El mundo nos ha dicho, mientras más tengas, es mejor. Y a la final, así que sean las cosas. No, en el pueblo de Israel había una ley que las mujeres que tenían relación sexual por primera vez, según la Biblia, debían de casarse con ellos. Amén. Debían contraer matrimonio con ellos. En los fenicios no. 3, 4, 5, 6 y lo que venga. Y a la final, matrimonio. No, ¿para qué no vamos a casar si se disfruta lo mismo igual? Los fenicios no buscaban ni siquiera el matrimonio. Y el pueblo de Dios tiene que buscar también eso. Amén. No es que así nomás, no. También hay que arreglar muchas vidas dentro de la misma iglesia. Israel en su tiempo adoraba a Baal y probablemente hoy la iglesia diga que Baal no es presente, pero el espíritu de Baal está tan presente y tan latente que hoy en día, si no eres tentado por lo uno, eres tentado por lo otro y eres tentado por lo otro. 3 cosas importantes, escuchen bien: el espíritu de las pasiones desenfrenadas y las relaciones sexuales sin importar si sea casado o lo que sea. Segundo, la comida desenfrenada sin importar si la Biblia lo prohíbe o no. Tercero, la música y el baile que atrae mucho hoy en día y que pocos se están liberando de eso. Pero créanme jóvenes, si tú en tu corazón determinas no hacer y un día no visitar una discoteca, no mover el trasero bailando más para el mundo, son cosas que tú lo decides. Te lo digo porque nunca, jamás en mi vida he tomado alcohol. Y no era cristiano. Nunca en mi vida no conozco una discoteca. ¿Me explico? Yo no sé lo que es caerme de borracho y decir que la vida es feliz así. ¿Y saben por qué? Por determinación. Así que no me vengan a decir que no se puede. Sí se puede con decisiones. Y mucho más ahora. Yo no creo que ahora, conociendo todo lo que conozco, pueda yo volver a imitar lo que mi padre imitaba desde la antigüedad. Es algo que por lo menos por allí ya está cerrado. ¿Estoy siendo claro acá? Y yo sé que hay lucha. Hermanos, se lo digo en serio. Cuando tenía mis 16, 17, 18 años, ¿ustedes creen que yo no he luchado con invitaciones a discotecas, fiestas?
cumpleaños, todo tipo de vida. Hermano, no he sido feo, ni lo soy tampoco. He tenido propuestas demasiadas, pero nadie pudo convencerte sobre la determinación que tú tomas. Se lo digo de verdad. Y yo sé que ustedes lo pueden hacer. Si no es con ustedes, también con sus hijos. Determínense su corazón. Alba, agarra el chancho y pedríalo, hermano. Ya no más. Sácalo de las pachamancas, hermano. De verdad te lo digo. A comer más sano. A comer más sano, iglesia. Como Dios quiere, como el Señor quiere. A ver, vamos a leer un texto más, el libro de Amós, el capítulo 2. Wow, esta mañana tenía un extenso tema extraordinario sobre este punto, pero no vamos a quedar aquí nada más. Nos hemos quedado. Amós. Este es un texto también que nos habla en cuanto a las prácticas que ese pueblo en la antigüedad hacía. El capítulo 2 del libro de Amós dice el verso 8, hablando sobre las prácticas de la adoración a Baal. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en las casas, ¿qué dice? De sus dioses. ¿Qué es lo que estaban haciendo este pueblo ahí? Sobre la ropa empañada se acuestan junto a cualquier altar. Les explico, los altares que se levantaban en los tiempos antiguos eran altares así como este poste. Eran postes, ustedes van a ver aquí los postes erguidos. Así, miren, se levantaba postes erguidos como este, así. Imagínense aquí, solamente un poste así, nada más, no había nada arriba. Según las fuentes históricas de los que adoraban a esas deidades, dicen que ese poste erguido era justamente, ¿pero por qué un poste? Dice, ¿saben qué significaba ese poste erguido? Se significaba el miembro viril del hombre. ¿Para qué? Para que alrededor de eso se tome ese baile y terminen en ¿qué? En pasiones desenfrenadas. ¿Estoy siendo claro o no? La Biblia no lo dice así, pero la Biblia muestra que habían postes donde se erguían postes y alrededor se terminaban en este tipo. Si en medio baile la ropa volaba por un lado y terminaban desnudos, acostándose a la vista de los seres humanos. Eso es lo que dice el verso 2, o el capítulo 2 de Amós, el verso 8. Sobre la ropa empañada se acuestan junto a cualquier altar. ¿Qué más? Y ahí está el vino y todo lo demás. Todas estas prácticas, mis hermanos, es muy interesante cuando se lo ve desde el trasfondo histórico, usando todo tipo de ciencias bíblicas para poder saber y llegar con mejor comprensión a cómo es que ellos vivían desde la antigüedad. Yo estoy segurísimo, iglesia, segurísimo de que la iglesia aún hasta el día de hoy lucha con estas prácticas. El próximo tema que se verá, vamos a estar viendo allí, valga la redundancia, el origen del dios Baal. ¿Cómo es que se originó esa creencia? ¿Cómo es que penetró dentro de Israel? ¿Cómo es que hasta el día de hoy está vivo? Y las prácticas que hay detrás de eso que son interesantes, son terribles. Pero esta mañana yo les invito que se pongan de pie. Pónganse de pie, iglesia. Vamos a cortar la transmisión porque voy a hacer una oración. Pónganse